Gentiles amigos, ¿cómo se encuentran? Les tenemos una magnífica noticia, sobre todo a aquellos que extrañaban, y que sabemos que son muchos, los conversatorios sobre educación, sobre pedagogía, sobre docencia, con el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, doctor en educación por la Universidad de San Francisco, autor de diversos libros, conferencista internacional, y lo decimos con mucho honor, colaborador de Factor México, lo era desde que nos llamábamos Voces Críticas, ahora está con nosotros en Factor México y en Periodismo Sin Compromisos. Permítanme saludarlo, darle la bienvenida. Doctor, bienvenido, lo vemos muy bien. Gracias de nuevo por conectarse con nosotros. Jorge, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente después de esta pausa. Una Doctora pausa Laura, que un gusto también estar aquí. Berenice, un gusto conocerte, un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, doctor, igualmente. Una pausa que sirvió para que escribiera un nuevo libro. Doctora Laura Flores Reyes, gusto de saludarte. Igualmente, y muy agradecidos con esta nueva oportunidad, y si me lo permiten, damos la bienvenida de nuevo a toda la audiencia que el doctor Alejandro ha cultivado a través de dos temas muy importantes, que es liderazgo preventivo y el modelo híbrido de la educación, en la que hoy tenemos un nuevo libro que el doctor autor nos comparte. Queremos felicitarlo y también queremos preguntarle qué tiene dentro del corazón el libro Cartografía, Metamorfosis Educativa. Doctor, qué interesante. Explíquenos el corazón de este libro. Muchas gracias. De hecho, si me permiten, les comparto la portada. Fue editado con Gañén Porrúa y doctora Jorge Bernice, después de estar varios meses al inicio de la pandemia con la incertidumbre de qué va a venir, qué va a pasar, como docentes, hablando siempre, vivir los momentos de este intento de entregar procesos educativos en línea con todas las modalidades que cada país decidió tener. Viene de parte mía la reflexión, es decir, ¿qué pasó? Pero más que qué pasó, ¿hacia dónde vamos? Desde la perspectiva del docente, sabiendo que nos dimos cuenta durante la pandemia y lo platicamos en varios conversatorios, que el docente se volvió lo que ya era, pero fue más evidente, clave para el proceso educativo. Lo vimos durante los meses que estuvimos frente a la pantalla, ¿no? Todos los niveles educativos. El docente que estaba ahí era el docente que garantizaba una experiencia de aprendizaje. El segundo punto es decir, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Sabemos que para algunos, por desgracia, gente que está al frente y puede decidir sobre sistemas educativos nacionales, es regresar como si nada hubiera pasado, sobre todo en educación básica y media superior. Regresar a las aulas porque se necesita y porque económicamente y políticamente es el momento correcto. Educativamente fue un tsunami. ¿Y ahora qué viene? Y es donde el libro, doctora, intenta dar elementos cartográficos. Uso esta palabra ya quizá poco usada en el español, sí. Pero actualmente muy vinculantes. Si ustedes han usado el GPS o han usado algún mapa en alguna aplicación, hay cartógrafos digitales hoy, intentando mostrarte hacia dónde caminar. Parece que estamos fuera del mapa educativo que se tenía. Currículums rígidos, horarios establecidos, instalaciones como garantía de que se es una mejor escuela o universidad. La pandemia nos dijo que por ahí no iba. Son elementos concomitantes que ayudan al hecho educativo. Pero mi perspectiva es, seguimos teniendo, porque es humano, el acto educativo en las manos del docente y del directivo. Va por ahí el interés de presentar esta cartografía. Va por ahí el interés de decirle, maestra, maestro, directivo, eres pieza clave para esto que viene. Y por desgracia, si tú, directivo, maestro,
padre de familia, piensas que regresamos al aula y ahora sí van a aprender los muchachos, los chicos? Me parece que es parcialmente cierto. En el libro planteo algunos elementos de cómo generar este aprendizaje híbrido y que en educación superior, no me dejarán mentir, doctora Laura, Jorge, Berenice, en educación superior fue menos violento este paso a lo híbrido. Y me parece que es un modelo que ya está para quedarse, al menos en nivel superior. La provocación tendría que decirse, bueno, ¿qué va a pasar con educación básica y media superior, no? Niños que dicen, ya regresé al aula y me siento más cómodo y me aprendo mejor en mi casa. Pero tenemos un modelo en nuestros países que no lo va a permitir. Todos estos datos interesantes son un diálogo que se provoca y un diálogo que genera un texto que quiere ayudar, como una cartografía, como un GPS. Nosotros le queremos pedir que nos dé unas 2 entregas más para ir teniendo la oportunidad de revisar el texto, adquirir el libro y ir haciendo lo que se llama el aprendizaje significativo, es decir, la experiencia con las páginas. Sí, cómo no, con y gusto, ese doctora. GPS que nos ha exportado desde su inteligencia, pues ahí está. Sí, cómo no, Gracias, doctor. con mucho gusto. Berenice Gabriela Ortiz Sánchez, quien también se incorpora con nosotros. Bere, qué gusto, qué placer, gracias por todo. ¿Qué te Gracias, doctor. parece? ¿Qué pregunta tienes para el doctor? Bueno, doctor, me gustaría preguntarle desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los principales déficits que generan un atraso en el sistema educativo mexicano respecto a las nuevas tecnologías? Bere, la pregunta es muy interesante y sin entrar en debate político te diría que no solo México, sino países de Latinoamérica, viene la pandemia y en lugar de optar por nuevas tecnologías, dan el paso hacia atrás. Regresamos a la televisión, una propuesta del año 70, que en Canadá fue y ha sido genial, pero hay una inversión de años, de recursos y de preparación del docente para esta entrega. En el caso de México y varios países fue improvisación. Fue salir al paso ante una realidad donde el docente no fue el centro, ni de las reformas previas, ni de la propuesta actual, y menos el alumno al centro. Aunque el discurso es alumno al centro, si de verdad fuese un alumno al centro, lo planteo en el texto, quizá lo veamos en alguna otra entrega, tendríamos que hablar de un aprendizaje individualizado y personalizado, con diferencias y adecuaciones. Es uno de los capítulos donde planteo. Y si me hablas del docente, yo creo que hay toda una gama. Desde el docente que está interesado en su vocación, no solo en su profesión, como el docente que por desgracia vive como asalariado y pues entrega lo que le pagan y si no le pagan bien, no entrega bien, punto, ¿no? Me parece que es toda esta gama. Yo quiero apostar por quien se interese por el texto y por estos diálogos, será que el docente, como bien intenta provocar el título, alguien que se sabe en metamorfosis. Y conocemos, viene al imaginario la metamorfosis de una mariposa, ¿no? Tan frágil, pero con posibilidad de mucha belleza. Tan delicado, pero con posibilidad de generar algo totalmente nuevo. Tan dependiente que después se vuelve tan independiente, ¿no? En el fondo es apostar por el maestro y el directivo que quiere mejorar, que no solo es regresar al aula porque ya toca, sino es regresar al aula ya con una perspectiva de enriquecimiento de la tecnología. Está ahí, la tenemos. Nuestros alumnos aprenden a través de la tecnología. ¿Cómo le hacemos para ser significativos? Ya lo hemos platicado en algún conversatorio antes. Aquí profundizo un poco más y doy algunas herramientas, creo yo, prácticas que pueden ayudar a implementarse. Alguien dirá, sí, pero estás hablando para gente que puede acceder al Internet. Y aquí es todo otro debate, ¿eh? ¿Por qué no hay marchas y protestas por el tercero constitucional? La educación es un derecho humano, no es un privilegio. Y nos lo han hecho creer que es un privilegio. Entonces, ¿por qué no la hay? ¿Por qué no salimos a la calle? Y no estoy invitando a que salir a la calle. ¿Por qué no decir,
¿qué está pasando con un derecho humano? Está siendo pisoteado, olvidado, quitándole presupuestos, siendo agredido en cada instante, no solo en México, sino en parte de Latinoamérica, y no sucede nada. Con otros colectivos que reaccionan. Es todo un tema, ¿eh? Pero yo creo que parte de esto será eso, despertar la conciencia, recuperar la vocación docente e integrar la tecnología a la experiencia de aprendizaje, sin temor, sin angustia, como lo vivimos durante la pandemia algunos, y sí con la posibilidad de algo híbrido, que yo sé también que hay gente que dice lo híbrido no resulta, no para educación básica, sería pensar cómo entiendes lo híbrido y qué tipo de educación propones, ¿no? Alguien dirá, la educación especial no puede ser, quién sabe, tendríamos que seguir profundizando. Yo soy optimista en decir, la tecnología nos puede dar herramientas para entregar una mejor experiencia de aprendizaje. Sí, gracias, doctor. Doctor, he seguido con atención la charla con la doctora Laura Flores Reyes y con Berenice, con Bere. Ella es bastante en relaciones internacionales. Y solamente me restaría pedirle dos cosas. Una, que nos recuerde el título del libro. Vuelvo a el libro? presentarlo. Si ustedes lo adquieren, puede ser en electrónico o en versión impresa. Se llama Cartografía de una metamorfosis educativa. Lo publico con Grañén Porrúa. Entonces lo pueden encontrar en mi página. Es www.alejandrorodriguezrodriguez.com. Es sencillo. Y la otra en el portal de Grañén Porrúa y en las sucursales de Porrúa, sin ningún problema. Ahí lo encuentro. Excelente. Esa es la Ahora primera. Los capítulos. Los capítulos, el primero vamos a hablar de claves de interpretación social. ¿Qué está pasando hoy para entender este cambio que es lo único constante? Ahí hablaré sobre algunos puntos que yo creo que nos ayudarán a ubicarnos. ¿Qué está pasando? No solo en el plano político, en el plano antropológico, educativo, social. El segundo, jugando con esta parte de la metamorfosis, digo, bueno, hablemos del primer momento de una metamorfosis, lo que es el huevo o el punto de partida. Y ahí hablaremos de paradigmas, aprendizajes, docentes, directivos en metamorfosis. ¿Cómo empezar? El siguiente, siguiendo este juego de la metamorfosis, digo, el siguiente capítulo es la larva o el ambiente educativo posible. Aquí ya comienzo a dar herramientas, un poco ver a lo que me preguntabas. Un elemento clave será el ambiente educativo. ¿Qué significa? ¿Cómo se genera? ¿Cómo virtual o híbridamente puedo hablar de ambientes educativos? El siguiente es la crisálida o el líder educativo. Y aquí abordaré la labor del docente y el directivo como líderes educativos en experiencias formales de aprendizaje. El otro es la mariposa o el colofón del cambio. Ahí comenzaré a hablar de lo que implica ser un cartógrafo viviendo en fragilidad y esperanza. Un poquito este juego de ya la metamorfosis lograda con toda la fragilidad que genera una mariposa, ¿no? Y con toda la belleza y las potencialidades y la peculiaridad y todo lo que implica, ¿no? Hablaré de acompañamientos. Hoy más que nunca se necesita acompañar. ¿Qué implica el acompañamiento pedagógico, didáctico? Del docente hacia el estudiante y del directivo hacia el docente y de la comunidad educativa en general. Y dejo algunas cuestiones abiertas, que ya en su momento las platicaré. Digo, el texto podrá dar para más y seguramente algunos colegas, si lo leen, se interesarán por seguir profundizando, criticando o mejorando la propuesta. Sí, y al final viene el perfil de 3 colegas que dictaminaron el texto para darle un poquito más de fuerza a la cuestión académica. Entonces, esto es más o menos un poquito el texto, el libro. Ahí queda. Ya nos dejó el doctor Alejandro Rodríguez una cartografía. La habremos de compartir con ustedes. Todo para el bien de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Me quedé pensando, una mariposa tiene una función esencial en la naturaleza, ¿no? En la polinización. Así de frágil como es,
La mariposa cumple una función de continuar, de facilitar la continuación de la vida vegetal. Y si vemos a nuestros niños como mariposas, entenderemos que a través de ellos podremos ayudar a la continuación de nuestra especie, no solo en lo biológico, sino antes y sobre todo en lo cultural y en lo espiritual. ¿Qué texto, doctor? ¿Qué texto? Yo espero, Jorge, doctora Berenice, que logre llegar a los docentes y directivos este esfuerzo, esta reflexión, y que haga bien, que apoye los procesos educativos en México y en Latinoamérica. Claro que sí, doctor. Agradecemos esta presentación en Factor México. Factor México busca como al ser humano al centro, como el factor que genera cambio, riqueza, que genera tomas de decisiones en las empresas, en sus proyectos personales. Luego entonces es una comunicación que construye, y qué mejor que construir la educación y sobre todo el acompañamiento a través de la difusión del pensamiento de los grandes líderes de este siglo XXI, en el que usted con su trabajo claramente denota es uno de ellos. Gracias, doctor. Gracias. Mire. Sí, doctor, pues darle las gracias por la entrevista y pues sí, yo creo que su libro, su material va a contribuir mucho para ayudar a mejorar pues el sistema educativo en nuestro país. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí con ustedes este espacio, y tenemos el compromiso, unas entregas más, un diálogo, una serie de diálogos más sobre la temática que apasiona, al menos a un servidor le apasiona, le ha apasionado por años, y la posibilidad de que por este medio que ustedes muy bien dirigen, han llevado, logre impactar y logre llegar a muchos, en este caso a muchos educadores, a muchas personas con la vocación educativa. Que así sea. Gracias al doctor Alejandro Rodríguez, a la doctora Laura Flores Reyes, a Berenice Gabriela Ortiz Sánchez, y sobre todo a ustedes que han visto y hecho posible este trabajo. Gracias y hasta la próxima.